Hay una persona que conozco, la llamaré Carmen, que llegó a consulta hace unos años con una queja que en apariencia era perfectamente razonable. Su jefe la trataba mal, le hablaba con desprecio delante de los compañeros, le asignaba las tareas más pesadas y raramente reconocía su trabajo. Carmen llegó convencida de que su problema era su jefe. Y tenía razón en algo. Su jefe era efectivamente una persona difícil. Pero lo que Carmen no veía, lo que tardó semanas en empezar a ver, es que el verdadero problema no estaba en la oficina, estaba en su cabeza. Concretamente en una frase que se repetía a sí misma decenas de veces al día, sin darse cuenta: no puedo soportar que me traten así. Fíjate en esa frase, no puedo soportarlo. Parece una descripción objetiva de la realidad, ¿verdad? Parece que Carmen simplemente está nombrando lo que siente. Pero no, esa frase es una mentira. Una mentira que Carmen se creía con una convicción absoluta, y esa convicción era la que la destruía por dentro, no el jefe. Porque Carmen llevaba 2 años soportando exactamente eso que decía que no podía soportar. Lo soportaba cada lunes, cada martes, cada miércoles. Lo soportaba cuando llegaba a casa, cuando intentaba dormir, cuando se despertaba a las 3 de la mañana con el corazón acelerado. Lo estaba soportando. Y sin embargo, su mente seguía diciéndole que era insoportable. Aquí está el núcleo de todo lo que vamos a hablar hoy. Ese pequeño gran engaño que nos hacemos a nosotros mismos y que convierte la incomodidad en catástrofe, la dificultad en tragedia y la vida imperfecta en algo que no merece ser vivido. Si alguna vez has pensado que algo era demasiado para ti, que no podías con ello, que era terrible, injusto o absolutamente inaceptable, y sin embargo ahí sigues, escribe en los comentarios una sola palabra: soportable. No necesitas contar nada más, solo esa palabra. Porque a veces reconocer en voz alta que lo que creíamos insoportable era, en realidad, soportable. Es el primer paso para dejar de sufrir, más de la cuenta. Bien, sigamos. Lo que le pasaba a Carmen tiene un nombre técnico en psicología cognitiva. Albert Ellis, uno de los psicólogos más brillantes e irreverentes del siglo XX, lo llamó awfulizing en inglés. Nosotros en español podemos llamarlo terribilitis, y es exactamente lo que suena. La tendencia a calificar cualquier adversidad, cualquier contratiempo, cualquier cosa que no nos gusta, como terrible, como lo peor, como algo que no debería existir en el mundo y que, si existe, hace que la vida sea insoportable. La terribilitis es una infección mental. Y como todas las infecciones, no siempre la notamos cuando empieza. Empieza con pequeñas frases. Esto es horrible, no puedo más, es que no lo aguanto. ¿Por qué me pasa esto a mí? Es que... Y poco a poco, sin que nos demos cuenta, esas frases se convierten en la banda sonora de nuestra vida interior. Y cuando la banda sonora de tu vida interior es una colección de catástrofes, tu sistema nervioso reacciona en consecuencia. Se activa la alarma, se dispara el cortisol, se estrecha el pecho, se acelera el corazón. Y tú piensas que es el mundo el que te está haciendo daño, cuando en realidad eres tú quien se lo está haciendo. Esto no es una acusación, es una observación. Y es, al mismo tiempo, la mejor noticia que puedes recibir. Porque si el problema estuviera en el mundo, estarías perdido. El mundo no va a cambiar para adaptarse a tus preferencias. Pero si el problema está en tu diálogo interno, en esas frases que te dices a ti mismo, entonces tienes poder, tienes la capacidad de cambiar algo. Y eso cambia todo. Pero vayamos despacio. Porque entender esto de verdad requiere más que una frase bonita. Requiere desmontar algunas ideas que llevamos tan interiorizadas que las confundimos con la realidad. La primera idea que hay que desmontar es esta, que sentir malestar significa que algo está terriblemente mal. Vivimos en una cultura que ha convertido la comodidad en un derecho fundamental. No solo en un deseo, que sería razonable, sino en una exigencia. Exigimos que las cosas sean fáciles, exigimos que la gente nos trate bien siempre. Exigimos que el trabajo sea satisfactorio, que la pareja nos entienda perfectamente, que los hijos salgan como esperábamos, que el cuerpo funcione sin fallos, que la vida tenga sentido en todo momento. Y cuando alguna de esas exigencias no se cumple, y no se cumple constantemente porque la vida es así, entonces activamos la terribilitis. Entonces decimos que esto no debería ser así, que es inaceptable, que es terrible. Epicteto, el filósofo estoico, que vivió hace casi 2000 años y que, por cierto,
era esclavo, lo explicó con una claridad que sigue siendo devastadoramente actual. Dijo que los hombres no se perturban por las cosas, sino por las opiniones que tienen de las cosas. 2000 años después, Ellis construyó toda una escuela de psicoterapia sobre esa misma idea. Y sigue siendo necesario repetirlo porque seguimos sin aprenderlo. No es el tráfico lo que te pone de mal humor, es lo que te dice sobre el tráfico. No es tu jefe lo que te destruye por dentro. Es lo que te dice sobre tu jefe. No es la soledad lo que te hace sufrir tanto, es lo que te dice sobre la soledad. Hay personas que viven solas y son profundamente felices. Hay personas que viven rodeadas de gente y están profundamente solas. La diferencia no está en las circunstancias, está en el diálogo interno. Ahora bien, aquí viene la objeción más frecuente que recibo cuando explico esto. Y la voy a plantear yo mismo antes de que tú la pienses, porque probablemente ya la estás pensando. La objeción es esta. Muy bien, pero es que lo mío es diferente. Lo mío sí que es terrible de verdad. Entiendo esa sensación, la entiendo profundamente. Cuando estás en medio del dolor, cuando la ansiedad te aplasta, cuando la pérdida te vacía, cuando la traición te destroza, decirte que es tu diálogo interno el problema puede sonar frío, incluso cruel, como si estuviera minimizando tu sufrimiento. No lo estoy haciendo. El sufrimiento es real. El dolor es real. Lo que estoy cuestionando no es el dolor, sino la capa adicional de sufrimiento que añadimos encima del dolor cuando lo llamamos terrible, insoportable e inaceptable. Hay una diferencia fundamental entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es inevitable, es parte de la vida. Perder a alguien que amamos duele, que un proyecto fracase duele, que una relación termine duele. Eso es dolor, y el dolor tiene su lugar, su tiempo, su proceso. Pero el sufrimiento, ese estado crónico de angustia, de rumia, de catastrofismo, ese no puedo más, esto es horrible, mi vida está arruinada. Ese sufrimiento en gran parte lo fabricamos nosotros. Y lo fabricamos con nuestro diálogo interno. Déjame contarte algo sobre Stephen Hawking. No como ejemplo de superación al uso, de esos que se usan para decirte si él pudo, tú también puedes de forma simplista. No. Te lo cuento porque su caso ilustra algo muy concreto sobre la terribilitis y sobre lo que los seres humanos somos capaces de hacer con nuestra mente cuando decidimos no dramatizar. Hawking fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica a los 21 años. Los médicos le dieron 2 años de vida. Vivió hasta los 76. Durante décadas, su cuerpo fue quedándose paralizado progresivamente. Perdió la capacidad de moverse, de hablar, de escribir. Necesitaba una máquina para comunicarse. Dependía de otras personas para absolutamente todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Y sin embargo, Hawking dijo en varias ocasiones que era una persona feliz, que su vida era plena, que tenía trabajo que le apasionaba, personas que amaba y la sensación de estar haciendo algo que valía la pena. Ahora bien, ¿qué habría pasado si Hawking hubiera aplicado la lógica de la terribilitis? Si se hubiera dicho a sí mismo que su situación era terrible, insoportable, que no podía vivir así, que era injusto, que no lo merecía, probablemente habría muerto mucho antes. No de la enfermedad, sino del sufrimiento añadido, de la amargura, del colapso interior. Lo que Hawking hizo, conscientemente o no, fue exactamente lo que propone la terapia cognitiva. Separar lo que no podía controlar de lo que sí podía controlar. No podía controlar la enfermedad. Podía controlar a qué dedicaba su atención, su energía, su mente. Y eligió dedicarla a lo que tenía sentido para él. Esto no significa que no sufriera. Significa que no añadió sufrimiento innecesario encima del sufrimiento inevitable. Y aquí llegamos a un concepto que me parece uno de los más liberadores que existen en psicología cognitiva. Lo llamo la bastantidad. No es una palabra del diccionario, pero debería serlo. La bastantidad es la capacidad de reconocer que lo que tienes, lo que eres y lo que puedes hacer en este momento es suficiente para vivir bien. No perfecto, no ideal, suficiente. La bastantidad es lo contrario de la necesititis. Y la necesititis es la segunda gran infección mental de la que quiero hablarte hoy. Si la terribilitis consiste en calificar todo lo malo como terrible, la necesititis consiste en creer que necesitamos muchísimas más cosas de las que realmente necesitamos para ser felices. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has pensado o incluso dicho en voz alta alguna de estas frases?
Necesito que me quieran para sentirme bien. Necesito tener pareja para ser feliz. Necesito que me respeten para poder funcionar. Necesito que mi trabajo tenga sentido. Necesito que mis hijos me llamen más. Necesito que la gente me entienda. Necesito sentirme seguro antes de dar el paso. Necesito saber cómo va a salir esto antes de empezar. Cada una de esas frases tiene la misma estructura. Necesito X para poder Y. Y esa estructura es, en la mayoría de los casos, una mentira muy convincente, muy arraigada y muy generadora de sufrimiento, pero una mentira porque necesitar implica que sin eso no puedes, que sin eso te hundes, que sin eso la vida no es posible. Y en la mayoría de los casos eso no es verdad, es un deseo disfrazado de necesidad, es una preferencia que hemos elevado al rango de condición indispensable para la felicidad. Ellis lo explicaba con una brillantez que, si lo piensas, resulta casi cómica en su simplicidad. Decía que los seres humanos tenemos una tendencia absurda a convertir los deseos en demandas. Queremos algo, lo cual es perfectamente natural y razonable, pero en algún momento, sin que nos demos cuenta, ese querer se convierte en un debo tener, en un es imprescindible, en un si no lo tengo, no puedo ser feliz. Y en ese momento el deseo, que era algo ligero y manejable, se convierte en una exigencia rígida que nos hace vulnerables a todo lo que no podemos controlar. Volvamos a Carmen, la persona con el jefe difícil. Cuando empezamos a trabajar juntos, uno de los primeros ejercicios fue identificar las exigencias que estaban detrás de su sufrimiento, y aparecieron varias. Primero, necesito que mi jefe me respete para poder trabajar bien. Segundo, necesito que la gente vea que él está equivocado y yo tengo razón. Tercero, necesito sentirme valorada en el trabajo para que mi vida tenga sentido. Fíjate en esas tres frases. Cada una de ellas pone el control de su bienestar en manos de alguien que no es ella, su jefe, sus compañeros, la empresa. Y mientras eso sea así, mientras su felicidad dependa de lo que hagan o dejen de hacer otras personas, Carmen no tiene ningún poder, está completamente a merced del mundo exterior. La pregunta que le hice fue sencilla pero incómoda. ¿Y si tu jefe nunca cambia? Si sigue siendo exactamente igual durante los próximos 5 años. ¿Significa eso que tienes que estar mal durante 5 años? Esa pregunta la dejó en silencio durante un buen rato, porque en el fondo la lógica de la necesititis lleva exactamente a esa conclusión. Si necesito que mi jefe cambie para estar bien y mi jefe no cambia, entonces no puedo estar bien. Es una trampa perfecta, una prisión que construimos nosotros mismos y de la que luego nos quejamos. La alternativa no es resignarse, no es decir, da igual, todo me resbala, soy un monje budista y nada me afecta. Eso no es salud mental, eso es disociación. La alternativa es mucho más matizada y mucho más honesta. La alternativa es decir, preferiría que mi jefe me tratara bien, me gustaría que me respetara, sería mucho mejor para mí, pero no lo necesito para funcionar, no lo necesito para conservar mi dignidad. No lo necesito para seguir siendo una persona que se respeta a sí misma. ¿Ves la diferencia? No es una diferencia pequeña, es una diferencia enorme. Porque en el primer caso, tu bienestar depende de algo externo que no controlas. En el segundo caso, tu bienestar depende de cómo interpretas la situación y de cómo decides responder a ella. Y eso sí está en tus manos. Si esta idea te ha removido algo por dentro, si acabas de reconocer que llevas tiempo poniendo tu felicidad en manos de personas o circunstancias que no puedes controlar, suscríbete. Aquí vamos a seguir desmontando exactamente ese tipo de exigencias, esas creencias que parecen razonables, pero que nos tienen atrapados en un sufrimiento que en gran parte es innecesario. Bien, sigamos construyendo esto. Quiero hablarte ahora de algo que llamo el escalón de la catástrofe. Es una metáfora que me resulta útil para explicar cómo funciona la terribilitis en la práctica. Imagina una escalera. En el primer escalón están las cosas que son simplemente desagradables, un atasco, una discusión menor, que llueva el día que tenías planes, cosas que molestan pero que no tienen ninguna importancia real. En el segundo escalón están las cosas que son genuinamente difíciles, una enfermedad, una pérdida económica importante, una ruptura sentimental, una traición, cosas que duelen de verdad y que requieren tiempo y esfuerzo para superar. En el tercer escalón están las cosas que son objetivamente graves y que suponen un reto enorme para cualquier persona. Una enfermedad terminal, la muerte de un hijo,
la pérdida total de la autonomía. El problema de la terribilitis es que borra la escalera. Para la mente catastrofista todo está en el tercer escalón. El atasco es tan terrible como la enfermedad. La discusión con la pareja es tan insoportable como la traición. El fracaso en un proyecto es tan devastador como la pérdida de un ser querido. Todo es enorme, todo es catastrófico, todo es urgente y terrible y demasiado. Y cuando todo está en el tercer escalón, el sistema nervioso no tiene descanso. Está en alerta máxima permanente. La ansiedad se convierte en el estado habitual. El agotamiento se vuelve crónico. Y paradójicamente, cuando llega algo que sí está genuinamente en el tercer escalón, cuando llega algo que de verdad es muy difícil, la persona ya no tiene recursos para afrontarlo. Los ha gastado todos en los atascos y en las discusiones menores. Esto es lo que hace la terribilitis a largo plazo. No solo te hace sufrir más en el momento, te debilita, te erosiona, te deja sin herramientas justo cuando más las necesitas. ¿Cómo se combate esto? Con una práctica que parece muy sencilla pero que requiere entrenamiento constante. La práctica de preguntar. Cada vez que sientas que algo es terrible, insoportable o catastrófico, hazte esta pregunta. ¿En qué escalón está esto realmente? No para minimizar el problema. No para decirte que no es importante, sino para calibrar. Para ser honesto contigo mismo sobre la magnitud real de lo que está pasando. Porque cuando calibras bien, cuando pones las cosas en su escalón correcto, algo curioso ocurre. La ansiedad baja. No desaparece, pero baja. Porque tu sistema nervioso recibe una señal más precisa sobre el nivel de amenaza real y esa señal más precisa le permite responder de forma más eficiente. Hay una frase que me gusta mucho y que uso a menudo en este contexto. Es de Francisco de Asís, aunque hay versiones similares en muchas tradiciones filosóficas y espirituales. Empieza por hacer lo necesario, luego lo posible y de repente estarás haciendo lo imposible. No la cito en sentido místico. La cito porque captura algo muy práctico sobre cómo funciona la mente cuando no está bloqueada por el catastrofismo. Cuando no estás paralizado por la idea de que todo es terrible, puedes hacer lo necesario. Y cuando haces lo necesario, descubres que puedes hacer más de lo que creías. Pero volvamos al diálogo interno, porque es el mecanismo central de todo esto y quiero que lo entiendas bien. El diálogo interno es esa voz que habla dentro de tu cabeza de forma casi continua. Esa voz que comenta, que juzga, que interpreta, que predice, que recuerda, todos la tenemos. No es señal de locura ni de nada patológico. Es simplemente cómo funciona la mente humana. El problema no es que exista esa voz. El problema es cuando esa voz se convierte en un narrador catastrofista que interpreta todo lo que pasa a través del filtro de la terribilitis y la necesititis. Piensa en cómo narra los eventos, un diálogo interno neurótico. Llegas tarde a una reunión y la voz dice: «Qué vergüenza, todo el mundo me ha visto llegar tarde, van a pensar que soy un irresponsable. Mi jefe seguro que lo ha notado, esto puede afectar a mi evaluación, es horrible». Un diálogo interno más racional diría: «He llegado tarde. Es una molestia, me disculpo y sigo adelante». ¿Ves la diferencia en la cantidad de sufrimiento que genera cada versión? La situación es exactamente la misma, llegar tarde. Pero el sufrimiento que produce es radicalmente diferente según cómo lo narra la voz interior. Y ahora la pregunta importante: ¿puedes cambiar esa voz? ¿Puedes reentrenar ese narrador interno? La respuesta es sí. No de forma inmediata, no de forma mágica, no con afirmaciones positivas pegadas en el espejo del baño, sino a través de un trabajo sistemático, honesto y sostenido de cuestionamiento de las creencias irracionales. Ellis desarrolló para esto una herramienta que llamó el modelo ABC. Es elegante en su simplicidad. A es el acontecimiento, lo que pasa en el mundo. B son las creencias, lo que te dice sobre lo que pasa. C son las consecuencias emocionales y conductuales, cómo te sientes y cómo actúas. La mayoría de las personas creen que a causa C directamente, que lo que pasa en el mundo causa directamente cómo se siente. Pero no es así. Entre A y C está siempre B. Siempre hay una interpretación, siempre hay una historia que te cuentas. Y esa historia es la que determina en gran medida cómo te sientes. Esto no significa que puedas controlar todas tus emociones. No es eso.
Las emociones son respuestas automáticas y muchas veces no podemos evitar que aparezcan. Pero sí podemos trabajar sobre las creencias que las alimentan. Podemos cuestionar las historias que nos contamos. Podemos preguntarnos si esas historias son precisas, útiles y proporcionales a la realidad. Y aquí viene algo que creo que es fundamental entender. Cuestionar tus creencias irracionales no significa convencerte de que todo está bien cuando no está bien. No es pensamiento positivo, no es autoengaño. Es exactamente lo contrario. Es ser más honesto, más preciso, más realista sobre lo que está pasando. Cuando Carmen decía, no puedo soportar que me traten así, no estaba siendo honesta, estaba exagerando. La honestidad habría sido decir, me tratan mal y eso me duele y me molesta profundamente y preferiría que fuera diferente, pero puedo seguir funcionando. Eso es más difícil de decir porque requiere renunciar al drama. Y el drama, paradójicamente, tiene sus atractivos. ¿Por qué nos aferramos al drama? Esta es una pregunta que vale la pena hacerse con honestidad. Porque si la terribilitis nos hace sufrir, si la necesititis nos debilita, ¿por qué no las abandonamos simplemente? ¿Por qué no decidimos un día dejar de catastrofizar? Y ya está. Hay varias razones. La primera es que el drama genera tensión. Cuando sufrimos mucho, cuando todo es terrible, los demás se preocupan por nosotros, nos cuidan, nos escuchan. Hay un beneficio social en el sufrimiento exagerado que no siempre reconocemos conscientemente. La segunda razón es que el drama nos exime de responsabilidad. Si mi vida es terrible, si todo es insoportable, si las circunstancias son tan adversas, entonces no se puede esperar que yo funcione bien. El catastrofismo puede ser una forma de evitar la acción, de justificar la parálisis. La tercera razón es más profunda y más interesante. El drama nos da una sensación de coherencia interna. Si llevo años creyendo que soy una persona que sufre mucho, que la vida me trata mal, que todo me cuesta el doble que a los demás, abandonar esa narrativa supone, en cierto modo, perder una parte de mi identidad. Y eso da miedo. Aunque esa identidad sea dolorosa, es conocida, es familiar. Y lo familiar, aunque sea malo, da menos miedo que lo desconocido. Esto es algo que hay que mirar de frente. Porque si hay una parte de ti que se aferra a la narrativa del sufrimiento, ninguna herramienta cognitiva va a funcionar del todo bien hasta que no reconozcas esa resistencia y la examines con honestidad. Voy a hacer una pausa aquí para hablar de algo que creo que se malentiende con frecuencia cuando se habla de psicología cognitiva y de racionalidad emocional. Ese malentendido es este, que ser racional significa ser frío, insensible, que no te afecten las cosas, que la meta es convertirse en una especie de robot estoico que procesa los eventos sin sentir nada. No. Eso no es lo que propone la terapia cognitiva, no es lo que propuso Ellis, no es lo que propongo yo. La meta no es no sentir, la meta es sentir de forma proporcionada. Sentir tristeza cuando hay pérdida, no desesperación. Sentir preocupación cuando hay un problema real, no pánico. Sentir decepción cuando algo no sale como esperabas, no devastación. Sentir molestia cuando alguien te trata mal, no la convicción de que tu vida está arruinada. Las emociones son información, son señales, son parte de lo que nos hace humanos. Lo que la racionalidad cognitiva propone no es eliminar esas señales, sino calibrarlas mejor, que sean proporcionales a la realidad, que no amplifiquen el sufrimiento más allá de lo que la situación requiere. Y aquí hay algo que quiero que te quedes. Una frase que en mi experiencia tiene una capacidad enorme para desactivar la terribilitis en el momento en que aparece. La frase es esta: es difícil, no es terrible. Es difícil, no es terrible. Parece una distinción pequeña, pero no lo es. Difícil significa que requiere esfuerzo, que no es cómodo, que hay que trabajar para superarlo. Terrible significa que es insoportable, que no debería existir, que destruye todo lo que hay de bueno. Y la diferencia entre esas dos interpretaciones determina en gran medida cómo vas a afrontar lo que tienes delante. Cuando algo es difícil, movilizas recursos, buscas soluciones, pides ayuda si la necesitas, avanzas aunque sea lentamente. Cuando algo es terrible, te paralizas, te hundes, te rindes antes de empezar. Porque ¿para qué esforzarse ante algo que es terrible e insoportable? Piensa en los momentos más difíciles de tu vida, los que de verdad lo fueron. Y pregúntate cómo los superaste. No con la convicción de que eran insoportables. Los superaste en la mayoría de los casos encontrando un camino, dando un paso, y luego otro, y luego otro. Porque en algún momento
Consciente o inconscientemente, decidiste que aunque era difícil, podías seguir. Eso es la bastantidad en acción. La capacidad de decir, no tengo todo lo que querría tener, no estoy donde querría estar, no soy todavía quien querría ser, pero lo que tengo, lo que soy y lo que puedo hacer hoy es suficiente para seguir. Ahora quiero hablar de un área concreta donde la terribilitis y la necesititis causan un daño especialmente profundo, las relaciones. Y dentro de las relaciones, especialmente la dependencia emocional. La dependencia emocional es en esencia necesititis aplicada a las personas. Es la creencia de que necesito a esta persona específica, en esta forma específica, para poder estar bien. Es elevar a otra persona al rango de condición indispensable para mi bienestar. Y cuando eso ocurre, cuando otra persona se convierte en una necesidad en lugar de un deseo, en lugar de algo que elijo y que me alegra tener, la relación se convierte en una fuente de ansiedad permanente. Porque cuando necesito a alguien, cualquier señal de que esa persona podría no estar disponible, podría alejarse, podría dejar de quererme, activa el sistema de alarma. Y entonces empiezo a controlar, a vigilar, a demandar, a aferrarme y paradójicamente ese aferramiento suele producir exactamente lo que más temo, el alejamiento de la otra persona. La dependencia emocional no es amor. Puede coexistir con el amor, pero no es amor. Es miedo. Es el miedo de la persona que cree que sin este otro ser no puede existir como ser completo. Y ese miedo disfrazado de amor es uno de los grandes generadores de sufrimiento en las relaciones humanas. La alternativa no es la frialdad ni el desapego. La alternativa es lo que podríamos llamar amor desde la plenitud en lugar de amor desde el vacío. Elegir estar con alguien porque enriquece tu vida, porque te alegra, porque compartes algo valioso, no porque lo necesitas para sobrevivir emocionalmente. Esa diferencia que parece sutil cambia completamente la naturaleza de la relación, cambia la dinámica del poder, cambia la calidad de la conexión y cambia radicalmente cuánto sufres cuando la relación pasa por momentos difíciles, como todas las relaciones pasan. Quiero contarte algo sobre la aprobación, porque la necesidad de aprobación es quizás la forma más universal de necesititis que existe. Todos la tenemos en algún grado. Es completamente normal querer que los demás nos vean bien, que nos respeten, que nos valoren. Eso es un deseo legítimo y humano. El problema empieza cuando ese deseo se convierte en necesidad. Cuando empezamos a organizar nuestra vida entera alrededor de la pregunta, ¿qué van a pensar de mí? Cuando la aprobación se convierte en necesidad, cada interacción social se convierte en una evaluación. Cada conversación es un examen. Cada mirada de otro ser humano es potencialmente un juicio. Y vivir así es agotador. Es como caminar por la vida con el sistema de alarma activado permanentemente, esperando que en cualquier momento alguien te dé la nota y te diga si eres suficientemente bueno. Ellis hablaba de esto con una claridad que me sigue pareciendo refrescante. Decía que la necesidad de aprobación universal es una de las creencias irracionales más comunes y más dañinas. Irracional por varias razones. Primera, es imposible conseguir la aprobación de todo el mundo. Siempre habrá alguien que no te apruebe, que no te entienda, que no te valore. Segunda, incluso si consiguieras la aprobación de todo el mundo en este momento, no podrías mantenerla, porque las personas cambian, las circunstancias cambian, las opiniones cambian. Tercera, y esta es la más importante, la aprobación de los demás no dice nada sobre tu valor como persona. Tu valor como ser humano no depende de lo que otros piensen de ti. Esta última idea es la que más cuesta integrar, porque vivimos en una cultura que nos ha enseñado exactamente lo contrario. Que nuestro valor depende de nuestros logros, de nuestra apariencia, de nuestra popularidad, de cuántos seguidores tenemos, de cuántos likes recibimos. Y cuando toda esa maquinaria cultural está diciéndote que tu valor es condicional, que tienes que ganártelo constantemente, es difícil mantenerse firme en la idea de que eres valioso simplemente por existir. Pero esa firmeza es posible y es necesaria, porque sin ella estás a merced de la opinión de cualquier persona que se cruce en tu camino. Y eso, como habrás comprobado, si alguna vez has vivido así, es una forma de esclavitud. Hay una pregunta que uso a menudo cuando trabajo con personas que tienen una necesidad de aprobación muy intensa. La pregunta es esta:
¿Qué es lo peor que podría pasar si alguien te desaprobara? Y cuando la persona empieza a responder, invariablemente aparece debajo de la primera respuesta otra respuesta más profunda. Y debajo de esa otra hasta que llegamos al núcleo. Y el núcleo casi siempre es alguna versión de esto. Si me desaprueban, significa que no valgo. Y si no valgo, estoy solo. Y si estoy solo, no puedo ser feliz. Ahí está la cadena completa. Desaprobación, falta de valor, soledad, infelicidad. 4 eslabones. Y los 4 son cuestionables. La desaprobación de alguien significa que no vales. No, significa que esa persona en ese momento no está de acuerdo contigo o no te valora. Eso es todo. No es una sentencia sobre tu valor como ser humano. ¿La falta de valor significa que estás solo? No. Puedes ser profundamente valioso y estar solo en ciertos momentos de tu vida. La soledad no es consecuencia del no valor. La soledad significa que no puedes ser feliz. No. Hay personas que viven en soledad y tienen vidas ricas, plenas y significativas. La soledad puede ser dolorosa, pero no es incompatible con la felicidad. Cuando desmontamos esa cadena, eslabón por eslabón, algo se afloja. No de golpe, no permanentemente, porque las creencias profundas tienen mucha inercia, pero algo se mueve, y ese movimiento es el principio del cambio. Hablemos ahora de algo que quizás te resulte incómodo, el papel del esfuerzo en todo esto. Porque hay una idea que circula en ciertos ámbitos del desarrollo personal que me parece peligrosa. La idea de que la felicidad es tu estado natural, que si sufres es porque estás haciendo algo mal, que si te esfuerzas demasiado es porque no has entendido algo. Esa idea, aunque tiene algo de verdad en su núcleo, puede convertirse en otra forma de terribilitis, en la creencia de que el esfuerzo mismo es terrible, de que la dificultad es una señal de que algo está mal. No. El esfuerzo es parte de la vida, la dificultad es parte de la vida, el malestar es parte de la vida, no como castigo, no como señal de fracaso, sino simplemente como ingrediente inevitable de una existencia humana real. Lo que la psicología cognitiva propone no es que dejes de esforzarte, propone que te esfuerces sin añadir sufrimiento innecesario encima del esfuerzo, que trabajes duro sin convencerte de que trabajar duro es terrible. Que afrontes la dificultad sin convencerte de que la dificultad es insoportable. Que sigas adelante sin exigirte que el camino sea cómodo. Hay una distinción que me parece fundamental y que quiero que te lleves de hoy. La distinción entre aceptación y resignación. Son cosas completamente diferentes y con frecuencia se confunden. Resignación es decir, las cosas son así y no hay nada que hacer. Me rindo, da igual, es pasividad. Es rendirse antes de intentarlo. Es una forma de desesperanza que no tiene nada que ver con la salud mental. Aceptación es algo muy diferente. Aceptación es decir, las cosas son como son en este momento. No como me gustaría que fueran, sino como son. Y desde esta realidad, desde lo que hay y no desde lo que me gustaría que hubiera, voy a ver qué puedo hacer. La aceptación no excluye la acción. Al contrario, la hace posible, porque cuando dejas de gastar energía en resistirte a la realidad, en protestar contra lo que ya existe, esa energía queda disponible para hacer algo con lo que hay. Los estoicos tenían para esto una distinción que sigue siendo una de las herramientas más prácticas que conozco. Dividían todo en 2 categorías, lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Lo que depende de nosotros son nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestras respuestas. Lo que no depende de nosotros es todo lo demás, el tiempo que hace, lo que piensan los demás, el pasado, el cuerpo que tenemos, las circunstancias en las que nacimos, la economía, la salud. Y la sabiduría estoica, que es también la sabiduría de la terapia cognitiva, consiste en invertir tu energía principalmente en lo que depende de ti y en aprender a relacionarte con lo que no depende de ti de forma que no te destruya por dentro. Esto no es fácil. Sería deshonesto decir que es fácil. Requiere práctica, requiere honestidad, requiere la voluntad de cuestionarte a ti mismo en los momentos en que más cómodo sería culpar al mundo, pero es posible. Y los resultados, cuando se practica de forma sostenida, son profundos. Déjame hablarte ahora de algo práctico, de cómo empezar a trabajar con el diálogo interno de forma concreta. No en abstracto, sino en el día a día.
El primer paso es la observación. Antes de cambiar nada hay que observar durante unos días. Simplemente presta atención a tu voz interior cuando algo te molesta, cuando sientes ansiedad, cuando algo no sale como esperabas, no para juzgarla, sino para escucharla. ¿Qué dice exactamente? ¿Qué palabras usa? Aparecen palabras como terrible, horrible, insoportable. No puedo. Siempre, nunca tengo que necesito. Esas palabras son señales, son pistas de que la terribilitis o la necesititis están activas. El segundo paso es el cuestionamiento. Una vez que has identificado la frase, la creencia, la historia que te estás contando, pregúntate, ¿es esto verdad? ¿Es completamente verdad? ¿Tengo evidencia de que es así? ¿Hay otra manera de interpretar esta situación? ¿Qué le diría a un amigo que me contara exactamente esto? Esa última pregunta es especialmente útil, porque con frecuencia somos mucho más crueles con nosotros mismos de lo que seríamos con cualquier otra persona. Si un amigo te llama angustiado porque llegó tarde a una reunión, no le dices, es que eres un irresponsable y esto va a arruinar tu carrera. Le dices, tranquilo, pasa, discúlpate y sigue adelante. ¿Por qué no te dices a ti mismo lo mismo? El tercer paso es la sustitución. No se trata de reemplazar la frase negativa por una frase positiva artificial. No se trata de decirte todo es maravilloso y puedo con todo. Eso es autoengaño y el cerebro lo sabe. Se trata de sustituirla por una frase más precisa, más honesta y más útil. Esto es difícil, pero puedo manejarlo. No me gusta esta situación, pero no es el fin del mundo. Preferiría que fuera diferente, pero puedo seguir funcionando. Esto duele y tengo recursos para afrontarlo. Estas frases no son tan dramáticas como las originales. No tienen la intensidad emocional de esto es terrible e insoportable y precisamente por eso funcionan, porque bajan la temperatura emocional a un nivel en el que puedes pensar con claridad y actuar con eficacia. El cuarto paso, y este es el más importante y el más olvidado, es la práctica repetida. Una vez no basta, 2 veces no bastan. Las creencias irracionales están grabadas en circuitos neuronales que llevan años, a veces décadas, siendo reforzados. No se deshacen con un insight brillante en un vídeo de YouTube, por muy bueno que sea el vídeo. Se deshacen con práctica, con repetición, con la voluntad de volver a cuestionarse cada vez que la terribilitis o la necesititis aparecen, que van a seguir apareciendo durante mucho tiempo. Esto no es una mala noticia. Es simplemente la realidad de cómo funciona el cambio psicológico. El cambio no es un momento, es un proceso. Y ese proceso requiere paciencia, autocompasión y una dosis razonable de humor hacia uno mismo cuando vuelves a caer en los viejos patrones, porque vas a volver a caer. Todos lo hacemos. La diferencia entre quien avanza y quien no avanza no es que el primero nunca cae, es que cuando cae se levanta más rápido porque ya sabe reconocer el patrón. Quiero hablar ahora de la soledad. No de la soledad como problema, sino de la soledad como uno de los grandes miedos que alimentan la necesititis. El miedo a estar solo es uno de los más universales y uno de los que más sufrimiento genera. Y sin embargo, es también uno de los más cuestionables cuando lo examinamos con honestidad. ¿Qué es exactamente lo que temes cuando temes la soledad? Cuando hago esta pregunta, las respuestas son variadas. Algunos dicen que temen el silencio, otros que temen el aburrimiento, otros que temen sentirse invisibles, no importantes para nadie, otros que temen que la soledad sea una confirmación de que algo está mal en ellos, de que no son suficientemente interesantes o valiosos para que alguien quiera estar con ellos. Fíjate en esa última respuesta. La soledad como confirmación de falta de valor. Ahí está otra vez la cadena que mencioné antes. Y ahí está también la terribilitis, la soledad como algo terrible, como algo que no debería existir, como algo que hace la vida insoportable. Pero hay personas que han elegido la soledad, que la disfrutan, que la necesitan para crear, para pensar, para recuperarse. La soledad no es objetivamente terrible. La soledad es una experiencia que puede ser rica o empobrecedora dependiendo de cómo te relacionas con ella. Y hay algo más. La capacidad de estar bien solo, de no necesitar la presencia constante de otros para sentirte completo, es paradójicamente una de las mejores bases para tener relaciones sanas. Porque cuando puedes estar bien solo, cuando no necesitas a los demás para sobrevivir emocionalmente, puedes elegir estar con ellos desde un lugar de libertad. Puedes disfrutarlos sin aferrarte.
Puedes amarlos sin depender de ellos. Y eso hace que las relaciones sean mucho más ligeras, más honestas y más duraderas. Hay un concepto que me gusta mucho en este contexto. El concepto de la autoconfianza básica. No la autoconfianza que depende de los logros, de la aprobación de los demás o de las circunstancias favorables. Eso no es autoconfianza, eso es autoestima contingente. La autoconfianza básica es algo más profundo. Es la convicción de que pase lo que pase puedes manejarlo, no perfectamente, no sin dolor, no sin esfuerzo, pero que tienes los recursos internos necesarios para afrontar lo que la vida te traiga. Esa autoconfianza básica no se construye evitando los problemas, se construye afrontándolos cada vez que afrontas algo difícil y lo superas. Aunque sea de forma imperfecta, esa autoconfianza crece un poco. Y cada vez que evitas algo por miedo, que huyes de la incomodidad, que buscas que otros resuelvan lo que tú deberías resolver, esa autoconfianza se erosiona. Por eso la comodidad excesiva, la vida diseñada para evitar todo malestar, es en realidad una trampa. Parece protección, pero es debilitamiento. Porque cuando todo está diseñado para que no te incomodes, cuando nunca tienes que afrontar nada difícil, cuando siempre hay alguien o algo que elimine el obstáculo antes de que llegues a él, tu tolerancia a la incomodidad se reduce. Y cuando inevitablemente llegue algo difícil, y llegará, no tendrás los recursos para manejarlo. Los seres humanos somos más resistentes de lo que creemos. Y más frágiles de lo que deberíamos ser, no por naturaleza, sino porque hemos construido culturas y vidas que nos han convencido de que el malestar es inaceptable, que la incomodidad es una señal de que algo está mal, que la dificultad es un error del universo que hay que corregir de inmediato. No, la incomodidad es información, la dificultad es oportunidad. No siempre, no automáticamente, no de forma que justifique cualquier sufrimiento, pero sí con mucha más frecuencia de lo que la mente catastrofista está dispuesta a reconocer. Quiero cerrar con algo que creo que es el núcleo de todo lo que hemos hablado hoy. Y es esto: la vida no te debe nada. Sé que eso puede sonar duro, puede sonar frío o incluso nihilista, pero no lo es. Es en realidad una de las ideas más liberadoras que existen. La vida no te debe comodidad, no te debe justicia, no te debe que las cosas salgan como esperas, no te debe que la gente te trate bien, no te debe salud, no te debe éxito, no te debe amor, no te debe certezas. Y cuando partes de esa premisa, cuando dejas de exigirle a la vida que sea diferente de lo que es, algo extraordinario ocurre, empiezas a apreciar lo que hay, empiezas a ver lo que tienes en lugar de obsesionarte con lo que te falta. Empiezas a encontrar valor en los momentos pequeños, en las conexiones imperfectas, en los logros modestos, en la simple experiencia de estar vivo y consciente. No es que todo sea bueno. No es que no haya cosas que merezcan ser cambiadas, por las que valga la pena luchar, que sean genuinamente injustas y que requieran una respuesta activa. Las hay. Pero incluso en esos casos, la respuesta más eficaz no viene del catastrofismo, viene de la claridad. Y la claridad solo es posible cuando no estás ahogado en la terribilitis. Recuerda a Carmen. Después de varios meses de trabajo, Carmen no cambió de jefe. Siguió siendo el mismo. Lo que cambió fue Carmen. Cambió la historia que se contaba sobre lo que pasaba. Dejó de decirse que era insoportable y empezó a decirse que era difícil, pero manejable. Dejó de necesitar que su jefe la respetara para conservar su propia dignidad. Dejó de poner su bienestar en manos de alguien que no tenía ningún interés en cuidarlo. Y desde ese lugar, desde esa nueva claridad, pudo tomar decisiones. Algunas sobre cómo relacionarse con su jefe. Otras sobre su carrera. Otras sobre lo que quería para su vida. Decisiones que antes no podía tomar porque estaba demasiado ocupada sufriendo. Eso es lo que la racionalidad cognitiva te da. No te quita el dolor. No te promete una vida sin problemas. Te da claridad, te devuelve el poder sobre tu propia mente, te permite distinguir entre lo que puedes cambiar y lo que no. Y te enseña a vivir bien, no a pesar de la imperfección, sino dentro de ella. Epicteto, el esclavo filósofo, decía que no podemos elegir nuestras circunstancias, pero sí podemos elegir cómo responder a ellas. Eso hace 2000 años era filosofía. Hoy, con todo lo que sabemos sobre neurociencia, sobre psicología cognitiva, sobre cómo funciona el cerebro humano, sigue siendo verdad. Y sigue siendo en su simplicidad el acto más profundo de libertad que un ser humano puede ejercer. No necesitas que el mundo cambie para estar bien.
No necesitas que tu jefe sea diferente. No necesitas que tu pareja te entienda perfectamente. No necesitas que tu cuerpo funcione sin fallos. No necesitas certezas sobre el futuro. No necesitas la aprobación de nadie. No necesitas que la vida sea justa. Necesitas, y esto sí lo necesitas, la voluntad de cuestionar las historias que te cuentas, la honestidad para reconocer cuándo estás exagerando, la práctica diaria de calibrar la realidad con más precisión y la confianza básica de que, aunque sea difícil, aunque duela, aunque no sea lo que querías, puedes con esto, no porque sea fácil, sino porque eres más fuerte de lo que tu mente dramática te hace creer. Si hoy te llevas una sola cosa de todo lo que hemos hablado, que sea esta, la próxima vez que tu voz interior diga que algo es terrible, insoportable o que no puedes más, detente un momento, solo un momento. Y pregúntate, ¿es terrible o es difícil? ¿No puedo o no quiero? ¿Lo necesito o lo prefiero? Esas 3 preguntas practicadas con honestidad y con regularidad tienen el poder de cambiar profundamente la calidad de tu vida interior. No de golpe, no mágicamente, pero de forma real, progresiva y duradera. Si este vídeo te ha dado algo útil, algo que vas a poder usar mañana cuando la terribilitis aparezca, como aparecerá, dale un like. Puede ayudar a que este mensaje llegue a alguien que hoy está llamando insoportable a algo que, aunque muy difícil, puede afrontar. Y si quieres seguir trabajando en esto, hay otro vídeo aquí que va directo al corazón de la necesidad de aprobación. Una de las formas más silenciosas y más dañinas de necesititis. Te espero allí.